Ay, mi amor, mi vida. Acércate. Siéntate aquí conmigo un momento. ¿Sabes? A veces la vida se parece a esos viejos costureros de nuestras abuelas, ¿verdad? Llenos de hilos, botones desparejados, agujas y en el fondo, siempre un secreto, algo que no entendemos de inmediato. La historia de hoy trata de algo parecido. Trata de un hijo, un padre y una herencia que parecía pequeña, parecía sencilla, pero, como suele hacer Dios, el mayor tesoro se escondía en lo que los ojos consideraban menos importante. La historia trata sobre Tiago y comienza en un día gris, de esos días en que la lluvia es agradable, pero cala hasta los huesos. Había pasado una semana desde el fallecimiento de su padre, Seu Matías. Seu Matías era un hombre de pocas palabras y manos callosas y ásperas. Carpintero, un hombre que olía a cedro y a honestidad. Tiago, su único hijo, se encontraba ahora en el pequeño despacho del abogado, junto a su madre, doña Elvira, quien exprimía un pañuelo de algodón entre sus manos, con la mirada perdida en sus pensamientos. Tiago estaba entumecido. El dolor de la pérdida seguía presente, como un visitante indeseado, sentado a la mesa en silencio, pero oprimiendo el ambiente. Y junto con el dolor, amigo mío, llegaba la preocupación. ¡Ay, la preocupación! Tiago se había casado recientemente con Ana. Tenían un hijo pequeño. Y las facturas. ¡Ay, las facturas! No esperan a que pase el duelo. Llegan. Tiago trabajaba en una oficina, pero su sueldo apenas le alcanzaba para el alquiler y la comida. En secreto, confesó que tal vez su padre, un hombre tan trabajador, les había dejado algunos ahorros, algo que les daría un respiro. El abogado, un hombre serio con gafas redondas, se aclaró la garganta, leyó el sencillo testamento. Para doña Elvira, la casa donde vivían, la pensión, y para Tiago, el abogado hizo una pausa y buscó debajo de la mesa. Levantó una pesada caja de madera oscura, con cantoneras metálicas ya desgastadas por el tiempo. Para mi hijo, Tiago, leyó el abogado, le dejo lo que más valoro, mis herramientas, que aprenda de ellas el valor de construir algo que perdure. Tiago sintió que le faltaba el aire. No era una caja fuerte, no era un terreno, era una caja de herramientas. La levantó. Era pesada. El olor a aceite y madera vieja le llenó las fosas nasales. Miró a su madre. Doña Elvira esbozó una triste sonrisa. Era su vida, hijo mío. Cuídala bien. Tiago tragó saliva con dificultad. Le dio las gracias. Salió del despacho cargando la caja, que parecía pesar 1 tonelada. No por el metal, sino por la decepción. Quería a su padre. Lo quería de verdad. Pero, Dios mío, ¿qué iba a hacer con martillos y cinceles? No era carpintero. Necesitaba dinero para la leche de su hijo. Esa noche, dejó la caja en el pequeño balcón de su apartamento. La luz de la luna iluminaba el metal desgastado. Se sintió como quien recibe piedras cuando pide pan. La fe de James esa noche era como una mecha corta, casi extinguida por la desesperación. ¿Cómo? ¿Cómo podía esa caja de herramientas ser la solución a sus problemas? ¿Cómo podía ser eso lo más valioso que tenía su padre? El silencio de esa noche fue el comienzo de un largo desierto que tendría que atravesar. Los días, querida, se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La caja de herramientas de Seu Matías seguía allí, en el porche. A veces, Tiago la abría, pasaba los dedos por los mangos de madera desgastados, pulidos por décadas del sudor de su padre. Sentía el peso del martillo, la fría hoja de la sierra. Era como tocar la mano de su padre. Le producía una dolorosa nostalgia, pero no pagaba la factura de la luz, que ya tenía su segundo aviso de corte.
Tiago se esforzaba mucho. Trabajaba turnos dobles en la oficina, pero el cansancio solo aumentaba y el dinero parecía evaporarse. Ana, su esposa, una mujer fuerte, empezó a hacer pasteles para vender. El olor a vainilla y chocolate se mezclaba con el olor a ansiedad que impregnaba la casa. Doña Elvira, su madre, ayudaba en todo lo que podía, tejiendo calcetines para vender en el mercado, pero no era suficiente. Aquel pequeño apartamento se estaba convirtiendo en una olla a presión. Tiago rezaba. ¡Oh, cómo rezaba! Pero sus plegarias parecían rebotar contra el techo de yeso. Dios, no pido riquezas. En silencio le pedí ayuda a mi padre, y él me dejó herramientas. ¿Qué intentas decirme con esto? ¿Que fracasé? ¿Que no soy tan trabajador como él? Había días en que Tiago sentía rabia. Rabia hacia su padre. ¿Por qué no me enseñó el oficio? ¿Por qué no me dejó algo útil? Pensaba, y al instante se sentía culpable. Su padre, Matías, era un buen padre, un padre presente, pero era un padre silencioso, un hombre que hablaba más con la madera que con las personas. Tiago se sentía como si caminara en círculos, en un desierto árido. Su fe se ponía a prueba en el crisol de la necesidad diaria. ¿Sabes cómo es, hijo mío? Es fácil tener fe cuando la mesa está llena, pero ¿qué pasa cuando la despensa está vacía? ¿Qué pasa cuando el futuro es una niebla oscura? Tiago se encontraba en esa situación. Miró a su hijo durmiendo en la cuna y se sintió pequeño, inútil. Las herramientas de su padre, allí en el rincón, parecían burlarse de su ineptitud. Intentó venderlas. Incluso se las llevó a un anticuario. El hombre las miró, se rascó la barbilla y le ofreció una miseria. Son herramientas comunes, jovencito. Buenas, pero comunes. Tiago sintió un nudo en la garganta. Recogió la caja, se disculpó con el hombre y se marchó. No podía venderla. Era lo único. Lo último. Estaba atrapado. Atrapado entre la necesidad desesperada y el respeto por un recuerdo que no le ofrecía alimento. El desierto se volvía más abrasador y la esperanza más escasa. Sin saberlo, se estaba preparando. La espera forjaba en él algo que el dinero no puede comprar: paciencia. Pero, por ahora, solo sentía el sabor de la arena en la boca. El cambio, cuando viene de Dios, rara vez llega con trompetas, amigo mío. Llega en susurros, en detalles. Llega un sábado por la tarde, cuando la lluvia volvió a caer. Tiago no tenía un centavo. Ana había salido a entregar un pedido de pasteles, llevando a su hijo con ella. La casa estaba en silencio, un silencio pesado y opresivo. Tiago miró la caja de herramientas. Sintió un impulso repentino, no de usarlas, sino de limpiarlas. Era una forma de conectar con su padre, quizá de pedirle perdón por la ira que sentía. Tomó un paño suave y un poco de aceite de linaza, el que su madre usaba para los muebles. Abrió la caja, el olor de siempre. Tomó el primer cincel, la hoja aún afilada, limpió el mango. Recordó cuando era niño y veía a su padre hacer virutas de madera que parecían montones de leña. Limpió el martillo, el nivel, el cepillo. Era un trabajo lento y meditativo, casi un ritual de duelo y reconciliación. La caja era profunda, tenía un doble compartimento en la parte inferior, algo que nunca había notado antes. Tiró de una pequeña correa de cuero y el fondo falso se desplegó. Debajo no había dinero, ni joyas, solo una pieza. Un trozo de metal que no parecía una herramienta. Tiago lo recogió. Era pesado, de bronce oscurecido, pero aún con un brillo persistente. No era un martillo, ni un destornillador. Tenía una forma extraña, casi como un engranaje grueso por un lado y un mango corto e intrincado por el otro. Era robusto,
pero a la vez tenía una delicadeza en sus grabados que Seu Matías no solía usar en sus herramientas comunes. Tiago lo giró una y otra vez entre sus manos. Estaba frío, no tenía marca de fabricante, parecía hecho a mano, quizá por el propio Matías. Pero, ¿para qué? ¿Para qué servía? Intentó encajarlo en unos tornillos viejos. No funcionó. Intentó usarlo como pisapapeles. Era tosco. Le preguntó a su madre cuando llegó. Doña Elvira miró la pieza, con los ojos entrecerrados. «Ah, hijo mío, no lo sé. Tu padre vivía en su taller, al fondo de nuestro patio. Tenía sus cosas. Lo llamaba el proyecto, pero nunca me lo enseñó. Decía que era una sorpresa». Tiago guardó la información. El proyecto. Y ahora, esta pieza. Esta herramienta que no era una herramienta. No era una respuesta. No era dinero. Era de hecho otra pregunta. Un misterio. Colocó la pieza de bronce sobre la cómoda. Y cada noche, antes de dormir, la miraba. Aquel objeto sin nombre. Aquel trozo de metal que parecía guardar un secreto. ¿Qué era, después de todo? El desierto aún no había terminado. Pero Tiago presentía que, tal vez había otra piedra en el camino. La vida continuaba con su rutina agitada. Tiago, además de cargar con el peso de las facturas, también cargaba con el misterio de aquella pieza de bronce. Se convirtió en objeto de su atención diaria. La limpiaba. Con cuidado, le aplicaba un pulidor de metales. Y a medida que el esmalte oscuro de los años se desgastaba, algo apareció, un pequeño símbolo, grabado con una precisión que Tiago no podía imaginar que su padre poseyera. Eran 2 letras, O y M. Taller de Matías, tal vez, pero parecía más bien un escudo de armas. Esto lo inquietaba. Si la pieza tenía un símbolo, pertenecía a algo. Un día, doña Elvira lo llamó. La vieja casa, donde vivía con Seu Matías, necesitaba algunas reparaciones para poder alquilarla y obtener algo de dinero. Tiago fue allí. El antiguo taller de su padre, en la parte trasera, estaba exactamente como él lo había dejado. El olor a serrín aún persistía en el aire, como un buen fantasma. Tiago comenzó a rebuscar en los cajones del viejo banco de trabajo, buscando tornillos. Y entonces lo encontró. No era dinero, era una libreta de tapa dura, de color negro, manchada de grasa. El corazón de Tiago se aceleró. Reconoció aquella letra. Era la caligrafía cuidadosa, casi dibujada, de Seu Matías. Abrió el libro. Las primeras páginas eran notas de trabajo, medidas de armarios, presupuestos para puertas, cosas comunes. Pero, desde la mitad hasta el final, el tono cambió. Las notas se convirtieron en entradas de diario. Hoy probé el nuevo barniz. Llegó el palisandro. Y luego, una frase. El taller maestro está casi listo. Solo le falta la llave. Tiago se quedó paralizado. Hojeó las páginas, con las manos temblorosas. Y en la última página, la vio. Un dibujo, un detallado dibujo técnico, hecho con regla y compás, de la pieza de bronce, exactamente esa. Y debajo del dibujo, la nota, la llave maestra. La M no es de Matías, es de maestro. Y justo debajo, una dirección que Tiago no reconoció. Estaba en un antiguo barrio industrial, una parte de la ciudad que todos decían que estaba abandonada. Tiago corrió a casa, tomó la pieza de bronce del tocador, la colocó junto al dibujo en el cuaderno. Eran idénticas. La inútil herramienta, la pieza misteriosa, era una llave, pero ¿una llave para qué? ¿Qué era el taller maestro? Su padre, un simple carpintero, con una llave de bronce ornamentada y una dirección secreta. La esperanza, amigo mío, es obstinada. Es como una semilla en el asfalto. Encuentra una grieta y,
Por primera vez en meses, Tiago no sintió el peso del desierto. Sintió la adrenalina del descubrimiento. Tenía una llave, tenía una dirección. Al día siguiente, descubriría qué puerta abría esa llave. Aquel día amaneció distinto. Tiago apenas durmió. Tomó el autobús temprano. La dirección lo condujo a la antigua zona industrial, un lugar de fábricas abandonadas, calles empedradas y silencio. Guardaba la llave de bronce en el bolsillo del pantalón. Su peso lo reconfortaba. Encontró el número. Fue decepcionante. Un viejo almacén de ladrillos oscuros, con ventanas rotas en el piso superior, y una gran puerta de acero, pintada de un azul descascarillado y cubierta de grafitis. No había nombre, ni letrero, solo el número. Oficina Mestra, pensó. Parecía más bien un escondite abandonado. Se acercó a la puerta de acero. Había una cerradura común, oxidada. Miró a su alrededor. No había nadie en la calle. Sacó la llave de bronce. Obviamente, no encajaba en la cerradura. Era demasiado grande, de la forma equivocada. A Tiago se le encogió el corazón. Había sido todo un error. ¿Una fantasía de su padre? Apoyó la frente contra la fría puerta y cerró los ojos. Papá, ¿qué es esto? Volvió a mirar el cuaderno de su padre. El dibujo, el símbolo OM. Miró la puerta y entonces lo vio. Junto a la puerta, en la pared de ladrillo, había un pequeño panel metálico, casi imperceptible, cubierto con la misma pintura azul desconchada. En él, casi borrado por el tiempo, estaba el mismo símbolo, OM. No era una cerradura, era una unión de espiga y mortaja. Con manos temblorosas, Tiago limpió el polvo, cogió la llave de bronce, no giró, encajó en su sitio, como una pieza de puzzle, la empujó, se oyó un sonido, hacer clic metálico, apagado, profundo, y entonces, un fuerte crujido, como el de un gigante despertando, la gran puerta de acero. Tembló, y lentamente, con un traqueteo de engranajes secos, comenzó a deslizarse. No era una puerta de apertura manual, era una puerta corredera. James retrocedió un paso. Una grieta en la oscuridad apareció, y desde dentro llegó un olor que James conocía, pero diferente. Era olor a madera, sí, pero no solo a cedro, era palo de rosa, era arce, era caoba, era olor a barniz fino, a cola artesanal. Empujó la puerta lo justo para pasar. Entró en la penumbra. Buscó un interruptor en la pared. Lo encontró. Las luces de tungsteno amarillentas parpadearon y se encendieron. Mi querido, mi amado. Tiago cayó de rodillas. Lo que vio no era un taller, no era una fábrica, era un santuario. Era un taller de primera categoría. El cobertizo era inmenso por dentro. Y estaba lleno. A un lado, colgadas de soportes de terciopelo, había docenas de guitarras. Guitarras clásicas, guitarras folclóricas. Cada una era una obra de arte. El acabado era perfecto. La madera brillaba. Tiago no entendía de música, pero entendía de belleza. Al otro lado, estantes, pero no con herramientas, con relojes de pared, relojes de cuco, relojes de péndulo, todos tallados a mano con una complejidad que jamás había imaginado, y en el centro, un enorme banco de trabajo, sobre él, un violín sin terminar y una carta. El sobre decía simplemente, para Tiago. La abrió, la letra de su padre. Hijo mío, si estás leyendo esto, es porque encontraste la llave, y porque, espero, estabas preparado. Estas herramientas en tu caja son herramientas comunes, sí, pero son las herramientas que construyeron todo esto. No era solo un carpintero, Tiago, era un luthier, un artesano. Trabajé en 2 oficios toda mi vida.
carpintero para pagar las cuentas y artesano para construir tu futuro. Todo esto es tuyo, es tu herencia. No te di el pescado, te di la red y todo el lago. Las herramientas son para que aprendas a cuidarlas. La llave era para que descubrieras su valor. Tiago lloró como un niño. No recibió una caja de herramientas, recibió el legado. La fábrica secreta no era una fábrica, era el corazón de su padre y la llave. La llave era la prueba de ese amor guardado en secreto. Sabes, mi querido amigo, la historia de Tiago y Seu Matías me conmueve profundamente. ¿Cuántas veces nos detenemos a pensar en la herencia que recibimos? Y no me refiero al dinero, me refiero a las herramientas que la vida y que Dios nos dan. A veces, es una caja de herramientas literal, como la de Tiago. Otras veces, es un regalo que consideramos pequeño. Es la paciencia de nuestra madre, es la honestidad de nuestro padre, es la capacidad de cocinar, de escuchar, de organizar. Herramientas que parecen comunes y corrientes, y las miramos en medio de nuestro desierto, en medio de nuestras facturas por pagar, y preguntamos, Dios, ¿por qué solo me diste esto? Necesito un milagro. Y me diste un martillo. Nos frustramos, nos sentimos insignificantes. Pensamos que Dios nos dio piedras. Pero la lección de Seu Matías es la lección del Padre Celestial mismo. Dios siempre esconde una llave entre las herramientas comunes. Nos da trabajo diario, esfuerzo, rutina. Pero en el fondo de la caja, bajo la falsa apariencia de la perseverancia, coloca una llave de bronce, una llave que parece inútil, un talento que nunca has usado, un encuentro inesperado, una palabra que oíste y no entendiste en su momento, una idea que parece absurda. Y esta llave, amigo mío, esta llave abre una puerta que ninguna otra abre. Abre el taller maestro. Revela el verdadero plan. James necesitaba atravesar el desierto. Necesitaba sentir el dolor de la necesidad. Necesitaba aprender a limpiar las herramientas de su padre, a honrar el legado sencillo, antes de estar listo para descubrir el legado extraordinario. Necesitaba valorar el martillo, antes de poder heredar los violines. Dios estaba preparando su corazón. Lo que parecía abandono era preparación. Lo que parecía silencio era Dios obrando en secreto, preparando su herencia. Y tú, quiero hablar contigo ahora. Observa tu vida. Observa tus herramientas. ¿Qué has recibido? ¿Qué tienes en tus manos que parezca pequeño, ordinario, quizás incluso inútil, comparado con la magnitud del problema que enfrentas? ¿Te has detenido alguna vez a buscar en el fondo de esas herramientas la clave? Tal vez no parezca una llave, tal vez solo parezca un extraño trozo de metal, pero te aseguro que está ahí. Dios no te daría las herramientas sin darte la llave de tu verdadero propósito. Me encantaría saber de ti. Usa este espacio en los comentarios. Cuéntame, ¿cuál fue la herramienta que ignoraste en tu vida, pero que luego se convirtió en tu mayor bendición? ¿Cuál fue la clave que Dios escondió en las cosas sencillas para ti? Compartamos nuestras historias. Tu historia de fe puede ser la luz que alguien necesita hoy para encontrar su propia clave. Si esta historia te conmovió, si te inspiró, dale un me gusta a este video. Y si disfrutas escuchando estas historias de fe que nos recuerdan cómo Dios obra en los detalles, suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestra próxima conversación. Que Dios bendiga tus herramientas y que te dé la sabiduría para encontrar tu clave. Que la paz esté contigo.